días, niños, muy buenos días, papás. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Estoy muy agradecida por tenerlos de nuevo en mi clase. Hay que concentrarnos y poner muchísima atención en cada una de las explicaciones de las sesiones del día de hoy. Como ustedes deben de saber, el día de hoy, lunes 12 de octubre, se festeja el descubrimiento de América. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con ese tema en historia y también con otro tema que será nuevo para ustedes. Así que trabajaremos con libreta de historia y con la guía para que reúnan su material y que no se me distraigan y lo tengan todo a la mano. Recuerda que tus evidencias deben de estar con nombre, con la fecha, con las instrucciones y el tema, y que la letra esté clarita. Si tú tienes algún problema o alguna dificultad, puedes mandarme mensaje y ya te puedo ayudar yo de manera personal para que no tengas dudas en las actividades. Pongan muchísima atención. Vamos a comenzar con las clases. En tu primera actividad, vamos a trabajar en tu libreta de historia con el tema descubrimiento de América. Todos nosotros sabemos que el 12 de octubre se festeja el descubrimiento de América, pero ¿qué pasó antes de que se descubriera América o cómo y quién descubrió América? Yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes saben quién descubrió América? ¿O cuándo fue exactamente que pasó ese acontecimiento? Ok, yo se los voy a explicar. Hay que poner muchísima atención porque de aquí depende que tú hagas la actividad número 1. Se sabe que el descubrimiento de América se dio el 12 de octubre de 1492. Pero ¿quién descubrió América? En verdad, ¿fue Cristóbal Colón el que descubrió América? Sí, Cristóbal Colón era un marino genovés nacido en Génova, Italia. Él fue el que descubrió América, pero no nada más hizo un viaje, hizo 4 viajes. Pero en el primero fue donde descubrió América. Zarpó de Puerto de Palos, España. De ahí comenzó la travesía hasta llegar a América. Pero ¿qué quería Cristóbal Colón? Él no se imaginaba que iba a descubrir América. Lo que él quería era encontrar nuevas rutas comerciales para transportar productos, ya que las rutas que en ese momento había o las rutas que en ese momento estaban eran bloqueadas por otros gobiernos y no dejaban que ellos pasaran por ahí. Y lo que él quería era llegar a Asia, pero atravesando el Océano Atlántico. Quería encontrar esa nueva ruta. Para ello, él pidió apoyo primero del rey de Portugal, pero el rey de Portugal se negó y le dijo que no lo apoyaba. Después de que el rey de Portugal le dijo que no, contactó a los reyes de España. Los reyes de España, cuando Cristóbal Colón les comunicó lo que él quería hacer, que quería hacer viajes para encontrar nuevas rutas comerciales, aceptaron patrocinarlo y ellos le dieron todos los recursos necesarios a Cristóbal Colón para que creara los barcos en los cuales iba a zarpar. Eso no fue fácil, ya que Cristóbal Colón junto con otras personas construyeron 3 embarcaciones. No fue fácil elaborar esas embarcaciones, ya que tuvo que reclutar mucha gente y reclutar mucho material para construirlas. Pero finalmente, Cristóbal Colón zarpó y en el primer viaje fue cuando descubrió América. Viajaron en 3 embarcaciones: la Santa María, la Pinta y la Niña. La Santa María es donde viajaba Cristóbal Colón y la Pinta y la Niña es donde viajaban los demás. La nao era un barco grande y pesado, donde podían tener más armamento. Era una embarcación grande. Y las carabelas eran embarcaciones pequeñas donde cabía poca gente y no llevaban tantas cosas. Esa es la diferencia. Y en la Santa María es donde iba Colón. El camino de Cristóbal Colón y sus tripulantes no fue fácil, ya que pasaron en alta mar más de un mes. Sí se desesperaron porque no veían tierra, pero el día 12 de octubre uno de los marinos gritó "tierra a la vista", y fue cuando se dieron cuenta que habían llegado a una nueva ciudad, ya que ellos jamás pensaron que fuera América. Llegaron a una isla
Esa isla se llamaba Ganani y estaba en las Bahamas, pero Cristóbal Colón la bautizó como San Salvador. Esta fue a la primera isla donde llegó Cristóbal Colón. Como les decía al principio, que Cristóbal Colón jamás pensó que había descubierto un nuevo continente que era América. Él murió con la creencia de que había llegado a las Indias. Esta es una explicación sencilla de lo que fue el descubrimiento de América. Si no les quedó claro, les muestro un video donde les muestran imágenes sobre el descubrimiento de América. Hay que poner muchísima atención. Hace muchos años, en un país lejano, existía un hombre que era cartógrafo y navegante. Su nombre era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un hombre que no podía estarse quieto y siempre estaba en búsqueda de cosas nuevas. Además, le gustaba navegar y también conocer el mundo entero. Pero tenía un problema. No tenía el dinero suficiente para poder realizar sus expediciones. Por tal motivo, Cristóbal Colón acudió con los reyes de España para solicitar su apoyo económico. Después de pensarlo, la reina Isabel y el rey Fernando decidieron que aprobarían esta expedición y apoyarían a Cristóbal Colón con el dinero que él necesitaba. Fue así que el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón inició esta expedición con 90 hombres y con 3 carabelas, que tenían el nombre de la Niña, la Pinta y la Santa María. Toda la tripulación navegó y navegó por muchas noches y muchos días. Llegaron a pensar que estaban perdidos, pero continuaron con esta expedición. Por momentos ya estaban desesperados, pero de pronto uno de sus tripulantes, a lo lejos, vio una isla y gritó: ¡Tierra a la vista! Fue así que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América. Sin embargo, él pensaba que había llegado a las Indias. A este nuevo hallazgo también se le conoce como el encuentro de las culturas, ya que ello derivó en el mestizaje de los españoles y los indígenas, permitiendo así un intercambio cultural que prevalece hasta el día de hoy. Este fue el primero de uno de los tantos viajes que Cristóbal Colón realizó al continente americano. Con este video paso a explicar la actividad. En base a la información que te presenté anteriormente y al video, vas a realizar la siguiente actividad. Primero contestarás 6 preguntas. La primera: ¿quién descubrió América? Número 2: ¿cuándo se descubrió América? Número 3: ¿cómo se llamaban las naves donde viajó Cristóbal Colón? La 4: ¿cómo eran las nao? 5: ¿qué eran las carabelas? 6: ¿cuál fue la isla donde llegó primero Colón? Y en el punto número 7 vas a realizar un dibujo que represente el descubrimiento de América. Tómate el tiempo necesario para realizar tu actividad. Cuando la termines, pasamos a la número 2. Para esta segunda actividad vas a necesitar tu libreta de historia y tu libro de historia en la página 32 y 33. Vamos a trabajar con el tema vida cotidiana en el campo y en la ciudad después de la Guerra de Independencia. Como todos sabemos, después de la Guerra de Independencia, la vida de muchas personas en México no cambió tanto, debido a que se supone que la Guerra de Independencia le iba a dar una mejor posición a México. Al inicio fueron consecuencias negativas. Pero ustedes, ¿cómo creen que vivían las personas en el campo? ¿A qué se dedicaban esas personas? ¿O cómo creen que trabajaban las personas en la ciudad? ¿O a qué se dedicaban las personas en la ciudad? Ok, después de la Guerra de Independencia, la vida para muchos mexicanos no cambió tanto. En el campo, la mayoría de las personas vivía ahí,
También estas personas en mayoría se dedicaban a la agricultura. También muchas de estas, sus propios productos los iban a vender a otros pueblitos o a otras ciudades. Todos los que habitaban en el campo, fueran niños o fueran adultos, no sabían leer, ya que los niños no iban a la escuela por ayudar a sus papás en actividades agrícolas, por ayudar a sus papás en sus tierras, ya que la mayoría de las personas que vivían en el campo se dedicaban a trabajar sus tierras. Otro cambio muy importante que se dio en el campo fue que las propiedades que estos tenían fueron creciendo y fueron creciendo. Otro cambio muy importante fue que a las personas del campo las reclutaban para convertirse en militares. Por lo tanto, estas personas del campo dejaban a sus familias, propiciando a la desintegración familiar, porque los reclutaban al ejército forzosamente. No podían decir que no, y todo esto provocaba que ellos dejaran a sus familias. Otra cosa fue que muchas de estas personas del campo empezaron a emigrar a las ciudades, pero lo que sí se quedó arraigado y lo que nunca cambió fue algunos rasgos culturales, por ejemplo, costumbres, vestimenta y comida. Todo eso, las personas de los pueblitos no perdieron esa esencia, ya que se conservó. Todos estos cambios fueron del campo. Ahora pasamos a verificar los cambios en las ciudades o qué pasó en las ciudades. En las ciudades vivían los españoles, los criollos y los mestizos. La mayoría de estas personas vivían en las ciudades. Otra cosa fue que estas personas se dedicaban al comercio, eran profesores, médicos, etcétera, tenían una profesión. Los que se dedicaban a trabajos bajos, jornaleros, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos, etcétera, eran las personas que se venían de los pueblos a vivir a las ciudades. No podían desempeñar otros puestos más que los de nivel bajo. E incluso algunos se veían forzados a ser limosneros debido a que no se les daba trabajo por ser personas de campo. Otra cosa que pasó en la ciudad fue que aumentó la población, ya que las personas de los pueblos se vinieron a vivir a la ciudad debido al reclutamiento que hacían para las filas militares, para ver si en la ciudad tenían nuevas oportunidades. Otro aspecto muy importante en la ciudad era que aquí los niños sí asistían a la escuela, a diferencia del pueblo que no asisten a la escuela, aquí sí. Aquí en la ciudad los niños sabían leer y sabían escribir, se dedicaban solamente a eso, no ayudaban a sus familiares en sus negocios. Otra cosa también fue que en la ciudad las personas salían a divertirse en corridas de toros, pelea de gallos, jaripeos, etc. También en las ciudades se comenzaron a hacer fiestas conmemorativas como la de la independencia. Como ven, hay muchísima diferencia en los cambios que hubo tanto en el campo como en la ciudad después de que México se convirtió en una nación independiente. Para los del pueblo no fue tan fácil ese cambio, ya que se vinieron consecuencias negativas. Para la ciudad el panorama estaba un poco mejor, ya que como este tipo de personas tenían un poquito de mejor nivel económico, fue menos lo que se sufrió en estas ciudades. Ahora sí, niños, con esta explicación paso a mostrarles la actividad número 2. Para realizar la actividad número 2, tú vas a necesitar tu libro de historia en la página 32 y 33 o escuchar muy bien la explicación que te di anteriormente. La pregunta número 1 dice, ¿dónde vivía la mayor parte de la población y a qué se dedicaban? La número 2, ¿cuál fue el cambio más importante en el campo? Número 3, ¿a qué se dedicaban las personas que vivían en la ciudad? Número 4, ¿qué conmemoraciones cívicas se comenzaron a realizar? Número 5, ¿a dónde acudían para divertirse en aquella época? Tómate el tiempo necesario para que realices esta actividad. Una vez que la termines, pasaremos a la número 3. Para iniciar con tu actividad número 3, te vas a ubicar en tu guía página 258. Para esto te puedes apoyar en tu libro página 32
y 33, libro de historia. O también puedes escuchar muy bien mi explicación para que puedas realizar tu actividad. Pon mucha atención. Continuaremos con el tema vida cotidiana en el campo y en la ciudad. Ahorita vamos a ver lo que permaneció y lo que cambió tanto en el campo como en la ciudad. Después de que México se hizo independiente, hay que estar muy atentos. En el campo, lo que se dice que permaneció fue que los niños no iban a la escuela. Quiere decir que la mayoría de las personas en el campo no sabían leer ni escribir porque se dedicaban a trabajar sus tierras. Otra cosa que permaneció en el campo fue que las personas de ahí se dedicaban a trabajar en la agricultura exclusivamente. Ese era su único trabajo. El estar en sus tierras, el trabajar sus tierras. Otra cosa que permaneció en el campo fue que vendían sus productos a otras ciudades, ya que en el campo no se las podían comprar, por lo que establecían un comercio interno en otras ciudades. Otra cosa fue sus costumbres, ya que se dice que tanto su vestimenta, su comida y su lenguaje permaneció aunque ellos emigraran a las ciudades. Por lo tanto, eso fue algo que permaneció en el campo. Ahora vamos a pasar a lo que cambió o los cambios que hubo en el campo. El primero fue que sus ranchos crecieron, las propiedades empezaron a crecer poco a poco. Otra fue que los reclutaban para hacer filas militares de modo forzoso, que quiere decir que no se podían negar. Otra cosa fue que a causa de ese reclutamiento forzoso a las filas militares, comenzaron a migrar a otras ciudades, comenzaron a salirse de sus pueblitos e irse a otras ciudades a trabajar o buscar una vida mejor. Se desencadenó una desintegración familiar. ¿Por qué una desintegración familiar? Porque a causa de que los reclutaban a ellos en las filas militares, empezaron a abandonar a sus familias y dejarlas solas. Por lo tanto, se daba una desintegración familiar. Esto fue lo que permaneció y lo que cambió en el campo. Ahora vamos a ver lo que permaneció y lo que cambió de las ciudades. Lo primero que se dice que permaneció fueron los oficios que se realizaban en las ciudades, ya que la gente de la ciudad, los que eran de ahí, se dedicaban a ser abogados, médicos, etc. Tenían un título universitario. Otra cosa fue que los niños de las ciudades sí asistían a la escuela, por lo tanto sabían leer y sabían escribir, ya que no ayudaban a sus familiares en los negocios, se dedicaban solamente a estudiar. Lo siguiente fue que las fiestas religiosas no cambiaron, se siguió adorando a la religión católica. Un cambio que se puede decir muy marcado que estuvo en la ciudad fue que las personas del campo comenzaron a migrar, por lo tanto había más habitantes indígenas que provenían del campo. La siguiente fue que comenzaron a darse celebraciones cívicas. ¿Qué son celebraciones cívicas? Por ejemplo, el Día de la Independencia y otras fechas muy importantes para el país. Comenzaron a celebrarse, a festejarse. Otro cambio fue que comenzó a llegar el turismo europeo. Personas que venían de Europa comenzaron a llegar a las ciudades y a querer comprar productos de estas mismas. Por eso se le dice turismo europeo. Otra cosa que también cambió fue que como en las ciudades empezaron a llegar indígenas. Estos indígenas se veían que vagaban por las calles, ya que como no tenían un trabajo, se dedicaban a ser limosneros. Otro aspecto que también cambió en las ciudades fue que se empezaron a dar las fiestas, por ejemplo, las corridas de toros, los jaripeos, las peleas de gallo y otras fiestas donde las personas de las ciudades se divertían. Esto fue lo que permaneció y los cambios en la ciudad. Con esta explicación tú podrás realizar tu actividad 3 o apoyarte en las páginas de tu libro de historia que ya te mencioné. Ahora paso a explicar tu actividad. En esta actividad ocuparás información que te proporcioné en el video o también te puedes apoyar en tu libro de historia, página 32 y 33. En el punto número 1 vas a completar ese mapa conceptual que ahí te muestra.
En la primera parte de ese mapa conceptual donde dice actividades que permanecieron, vas a colocar lo que permaneció en el campo. Y en el segundo cuadro que dice cambios, vas a escribir lo que cambió en el campo. ¿Ok? En el punto número 2 vas a describir todo lo que cambió en las ciudades cuando México logró su independencia. Recuerda la explicación que te di anteriormente. Tómate todo el tiempo que necesites para terminar esta última actividad. Felicidades, llegaste al final de la clase. Muy bien, niños, llegamos al final de la clase. Muchas gracias por mostrarte atento a mis explicaciones. Espero hayas visto el video completo para que tú puedas realizar tus actividades sin ninguna dificultad. Pero te recuerdo que si tienes algún problema puedes mandarme mensaje y yo te puedo ayudar para que no te quedes con alguna duda. Espero sus evidencias completas, por favor, y claras para yo podértelas revisar. Espero que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Cuídate mucho para poder regresar pronto de manera presencial. Nos vemos. Bye.